La señora Corcholata, como es su costumbre, en su circo, ofendió, calumnió a los críticos, llamándolos carroñeros, comentócratas, que porque la hacen responsable de lo que sucederá el 2 de abril con la imposición de aranceles, no solamente a México, sino a Canadá y a parte del mundo. Y la Corcholata se deslinda de la responsabilidad que efectivamente ella tiene por no combatir la delincuencia organizada. Pues en su juramento, al tomar posesión de la presidencia de la República, juró cumplir con la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. Sin embargo, asumió el sostener la política de abrazos y no balazos, es decir, el ser alcahueta de la delincuencia organizada, porque tanto el narcopresidente como esta espuria presidenta recibieron dinero del cartel de Sinaloa, hasta que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, de Norteamérica, y le apretó las tuercas. Es cuando la Corcholata sintió el filo del cuchillo, coloquialmente hablando. Y así es como la Corcholata, a base de presiones del gobierno norteamericano, es como le está haciendo al pendejo de que está actuando contra la delincuencia. Sin embargo, Donald Trump tiene otros datos, pero para demostrar la insidia y mala fe de la Corcholata de hacer responsables a sus críticos de lo que va a suceder el 2 de abril del 2025, que porque le quieren hacer responsable de si llueve o hay sequía en cualquier parte del país, pero que ya no pueden engañar al pueblo, porque el pueblo ya no es el de antes, y puras estupideces que me permito exhibir en sus declaraciones estúpidas, absurdas y además sin sentido común y de una manera populista así. Tiene el 2 de abril, que es el día que el presidente Trump va a anunciar los famosos aranceles al mundo entero. Hoy, como el 90% de esos comentócratas dicen que la presidenta de México es responsable de lo que va a pasar el 2 de abril, pues es un asunto de una medida que está tomando el presidente Trump. ¿Qué hacemos nosotros? Pues buscamos la mejor condición para nuestro pueblo y para la nación, y un plan que ya en su momento se presentará, pues para afrontar esta situación. Pero ¿ustedes creen que el pueblo va a creer que la responsabilidad de lo que haga el presidente Trump el 2 de abril depende de la presidenta de México? Pues claro que no, es además al mundo entero. Que si llovió en Tamaulipas, pues es responsabilidad también de la presidenta. Que si hay sequía en Sonora, pues también es responsabilidad de la presidenta. Que, en fin. Y no, el pueblo de México está muy informado. Entonces agradecer, decir que no vamos a traicionar, que trabajamos todos los... Bueno, efectivamente mañana, 2 de abril del 2025, Donald Trump procederá a imponer los cantados aranceles que ya habían iniciado desde el 12 de marzo con la imposición del 25% a los asuntos de aluminio y del acero mexicano. Eso ya está vigente y ya está creando un problema económico grave en la economía mexicana. Sin embargo, la Corcholata actúa como una simple títere del narcopresidente, pues no reflexiona, no analiza
que su perorata de este circo que acabamos de ver no se ajusta a la realidad. Pues la realidad dice más del discurso cursi y además frívolo que expresó la corcholata, pues el haber adoptado la política de abrazos y no balazos de su tutor, el narcopresidente, que es el adalid de los narcotraficantes en México, pues actuó de acuerdo a su real y saber entender, es decir, tiene que asumir la responsabilidad de sus propios actos y no hacer responsable ahora a los críticos de su desgobierno, que ellos le están imputando cuestiones que son absurdas, como el de que si llueve o no llueve en determinada parte del país. Pero las críticas no se refieren a cuestiones extrasensoriales o extranormales de la corcholata. Se refieren a que está coludida con el narcotráfico y que por no combatir a la delincuencia organizada, porque es una instrucción de su titiritero en la chingada, pues es el responsable de la reacción de Donald Trump, quien juró al tomar posesión de su cargo que iba a combatir al narcotráfico mexicano, porque es el responsable de más de 300,000 muertes de jóvenes cada año por el consumo de fentanilo, que desde el narcopresidente y ahora de la corcholata han permitido que se exporte a Estados Unidos, porque de ahí dependen los sostenimientos económicos que ha recibido el gobierno de México, no solamente para que el narcopresidente llegara a la presidencia y para que la corcholata también se apotronara, sino que la mayoría de los gobernadores de Morena, presidentes municipales, diputados, senadores, también morenacos, llegaran a la presidencia por el apoyo de dinero de el narco, y por eso la corcholata tiene que asumir la responsabilidad histórica y no actuar con mentiras y con cobardía. Y lo que hace para encubrir su culpa es el populismo, es decir, hace uso de cuestiones para ganar simpatías de sus acarreados, de sus focas aplaudidoras, y ganar simpatías, aun cuando esas simpatías no estén ajustadas a la verdadera realidad que está viviendo México. Pues la mayoría de sus acarreados y aplaudidores creen en sus mentiras porque reciben dinero, pero la corcholata está bien desprestigiada, tiene fama pública de mentirosa y de traidora a la patria. Pues por un lado protege al narcotráfico, y ahora Donald Trump, que sabe perfectamente bien por investigaciones que ha hecho la DEA y el FBI, que el gobierno tiene alianzas con el narcotráfico, pues la corcholata ya no haya qué salida a tener, y lo que hace es despotricar contra sus críticos. Pero los hechos demuestran que la corcholata es una simple servil, una empleada del señor Donald Trump. Y para demostrar que la corcholata es la responsable de sus indebidas acciones, me permito exhibir las declaraciones de Donald Trump así.
Hace unas horas, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Trump habló de un supuesto dominio completo de los cárteles criminales al sur de la frontera estadounidense, es decir, en México. Y luego sugirió también que estos grupos tienen control total de un país. No dijo México, pero habló del sur de Estados Unidos. Escuche. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Five nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. I have sent Congress a detailed funding request laying out exactly how we will eliminate these threats to protect our homeland and complete the largest deportation operation in American history, larger even than current record holder President Dwight D. Eisenhower, a moderate man, but someone who believed very strongly in borders. Bueno, para concretizar, la señora Corcholata no representa al pueblo de México. La señora Corcholata representa los intereses de los norteamericanos. Un ejemplo, la entrega, el regalo omnimonioso, inhumano, de 29 reos que estaban purgando ya sus penas en cárceles mexicanas. La señora Corcholata violó sus derechos humanos por agradar, por tratar de convencer a Donald Trump, que estaba luchando contra el narcotráfico, y no satisfizo el interés de Donald Trump de combatir la delincuencia organizada. Y ello es una muestra, pues, de su entreguismo hacia Estados Unidos, de su traición a la patria, y de que además eso es el motivo por el que los norteamericanos no están conformes, especialmente Donald Trump, con su mediocre trabajo de combate al narcotráfico, y es por lo que el 2 de abril, que es mañana, va a imponer los aranceles que van a colapsar la precaria economía de México, la que ya está desquebrajada por todo el dispendio de dinero que utilizaron para regar a mercenarios, chayoteros, para conseguir aplaudidores y acarreados del gobierno de Morena, porque es la forma en que llegaron a la presidencia de la República, además con el dinero del narcotráfico, y ahora la Corcholata está pagando las consecuencias de su corrupción, de su inmoralidad, de su falta de ética, de su falta de interés por servir al pueblo de México, de tal manera que la señora es responsable, no solamente porque lo dicen sus críticos, sino porque lo dice el mismísimo Donald Trump, de que ahora sí les apliquen de manera incisiva, grave en mi concepto, los aranceles por la falta de disciplina de la Corcholata, de no haber actuado contra
el narcotráfico. Ya el mismo Donald Trump está anunciando que ya pidió los apoyos necesarios por parte del Congreso para combatir al narcotráfico y que para el inicio de su gobierno ya los había considerado como terroristas, y con esa calidad el gobierno norteamericano puede combatirlos en cualquier parte del mundo. Que no se extrañe pues la corcholata de que se está enfrentando con un sujeto mucho más inteligente y mucho más abusivo que la misma corcholata, porque el señor Donald Trump ha dado muestras de que tiene los pelos de la burra en la mano, como coloquialmente se dice, porque ya tiene los antecedentes de que la señora corcholata está gobernando en unión con el narcotráfico. Entonces, que no me salga con el cuento la corcholata, que son los comentócratas, los carroñeros, los llama despectivamente, los que le están haciendo responsable de lo que va a suceder el 2 de abril del 2025, porque ella es responsable de sus propios actos y que no aviente culpas como una cobarde. Además, es claro que lo poco que ha hecho no ha servido para acabar con la delincuencia organizada. Más de 300,000 muertes dolosas en México, a ciencia y paciencia de la corcholata, producto del narcotráfico que la corcholata protege, porque es el lugar en donde reciben dinero, millones de dólares, para seguir con su demagogia de abrazos y no balazos. Ese es el resultado de una mujer mediocre que ni siquiera representa a las mujeres de México, porque no las ha arropado. Arropa a la gente corrupta, a la gente perversa, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco, a quien, siendo acusado de tentativa de violación, dio instrucciones para que lo dejaran impune al no proceder a su desafuero, y a la víctima, que es una mujer y que debe de estar a favor de las mujeres, y sin los pretextos de que no hay pruebas, de que no está demostrado, porque según resoluciones que ha habido de la Suprema Corte, en el caso de asuntos sexuales, de género, pues debe estarse siempre a las presunciones de culpabilidad de los acusados, en este caso, en contra de Cuauhtémoc Blanco, por el delito de tentativa de violación. En fin, que la señora corcholata, el día de mañana, 2 de diciembre, va a sentir lo que es amar a Dios en tierra ajena. Muchas gracias.